nombre sea bendito, Señor. Tu nombre sea bendito, Señor. Tu nombre sea bendito, Señor. Tu nombre sea bendito. Tu nombre sea bendito. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Disfrutamos la presencia de tu Espíritu, Señor. Disfrutamos la presencia de Cristo Jesús entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos enseñaste una religión. Tú nos enseñaste a caminar con Jesús y nos enseñaste, Señor, a reconocer que tu voluntad es tener encuentros con los hombres y tener encuentros, Señor, con aquellos que invocan tu nombre. Y nosotros, Señor del cielo, amamos esos encuentros con tu presencia. Amamos esos encuentros con el Espíritu Santo. Amamos, Señor, esos momentos donde tu gracia, tu favor y tus misericordias se derraman sobre el pueblo. Amamos esos momentos, Señor. Y queremos, Señor, darte gracias por ellos, Señor. Voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios para nosotros, Señor. Porque sabemos que una sola palabra tuya, una sola palabra que salga de tu boca bastará para satisfacer todas nuestras necesidades. Voz de Dios, voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Hoy he titulado el mensaje de hoy Discernir la voz de Dios, la clave para el éxito. Discernir la voz de Dios, la clave del éxito. Vamos a Génesis 26, por favor, el verso 4. Y vamos a leer esta promesa tan poderosa que hemos leído cientos de veces en este lugar. Pero hoy esta promesa levanta otro elemento de discipulado, de enseñanza, de crecimiento, de madurez para nuestras vidas. Y dice así el verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5 dice: por cuanto oyó Abraham, ¿qué? Mi voz. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A mí me parece interesante que el verso 4 nos dice que aquellos que son hijos de Abraham tendrán la misma bendición con que Abraham fue bendecido. Porque él dice que él daría esta bendición a la descendencia en toda la tierra. En todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente ¿de quién? De Abraham. Quiere decir que todos los hijos de Abraham recibirán la misma bendición.
si adoptamos aquella actitud que llevó a Abraham a ser receptor de esta bendición. En otras palabras, Dios nos pone a Abraham como un modelo y nos dice: tu simiente, en otras palabras, toda la gente que se han discipulado por Abraham, toda la gente que hayan aprendido a vivir como Abraham, esos que es la simiente de Abraham, porque no todos los hijos de Israel son hijos de Abraham, porque aunque por genealogía todos los hijos de Israel por genealogía se supone que sean hijos de Abraham, pero Jesús dijo y aclaró que no todos los hijos de Israel eran hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham eran aquellos que tenían el mismo espíritu de Abraham. Quiere decir que todos los que tienen el mismo corazón de Abraham y han desarrollado esa sensibilidad de Abraham recibirán esta promesa. Entonces, sobre esa base, todos nosotros somos llamados a ser hijos de Abraham. Y la gran mayoría de nosotros somos hijos de Abraham porque hemos aprendido a vivir como Abraham. Pero hay cosas de esta relación de Dios con Abraham y de Abraham con Dios que nosotros tenemos que acentuarlas porque la Escritura las acentúa. El verso 5 dice que Dios le dio estas cosas a Abraham porque él oyó la voz de Dios. Esta palabra lleva encerrada una poderosa enseñanza que para nosotros en este tiempo es de suma importancia aprenderla y disponernos a crecer en esta palabra. Porque el nosotros desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios es precisamente lo que nos va a dar éxito en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo individual como en nuestro contexto familiar, como en el contexto de nuestra congregación. La clave para salir adelante exitosamente y la clave para nosotros poder estar preparados para cada crisis, para cada prueba, para cada momento difícil, porque ahí es donde más nosotros necesitamos escuchar voz de Dios. Sobre todo cuando estamos tomando decisiones trascendentales, ahí es donde más importante es necesario escuchar voz de Dios. Entonces, para ser prosperado como Abraham lo fue, para ser bendecido como Abraham lo fue, para ser favorecido como Abraham lo fue, nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero yo debo aclarar algo. Dios le habla a todo el mundo. Porque Dios ha decidido hablarle a todo aquel que invoca su nombre. Todos los que están aquí sentados han invocado el nombre del Señor. Y eso, a la soltar, te pone en la posición de Dios quererte hablar. Y Dios le habla a todo el mundo. Dios le habla a todo el mundo. Si algo nosotros necesitamos creer es que Dios le habla a todo el mundo. Y Dios tiene tanto interés en hablarnos que Él va a hacer cualquier cosa porque su palabra nos alcance. Porque Él sabe que su palabra tiene poder y tiene tanto poder que puede ser precisamente lo que determine la vida o la muerte de una persona, el éxito o el fracaso de una persona. Por eso es que Dios todos los días tratará de hablarnos. Dicho sea de paso, ¿por qué tú crees que la Escritura insiste tanto en que nosotros debemos orar y orar sin cesar? Si la misma Escritura dice que Dios sabe todas las cosas y que antes de que tú ores y antes de que tú le digas a Dios todas tus
tus asuntos internos o todas tus necesidades, antes de que tú lo digas, antes de que la palabra llegue a tu boca, ya Él la sabe toda. Que Él la sabe toda. Él conoce tus peticiones, Él conoce tus necesidades, Él conoce todo. En otras palabras, antes de que oremos, Él todo lo sabe. Entonces la pregunta que nos debemos hacer, la lógica, es: entonces, ¿por qué Él insiste tanto en que nosotros le abramos nuestro corazón y que oremos y le presentemos todas nuestras peticiones? ¿Por qué? Si Él todo lo sabe. La única respuesta que tiene esa pregunta es porque Dios está buscando la oportunidad para hablarte. Él te quiere hablar. Él no está tan interesado en que tú le hables a Él. Pero sí es necesario que le hables para Él empezar a sintonizar con tu espíritu, Él empezar a sintonizar con tu corazón. Y va a llegar el momento en que Él va a empezar a hablarte. Y lo vas a experimentar. Creo que una de las disciplinas más importantes que nosotros tenemos que desarrollar, porque es la disciplina normal de los hijos de Dios, es que aprendamos a discernir la voz de Dios en nuestro interior. Señores, nosotros no siempre vamos a estar al alcance de una persona sabia que nos pueda dar un consejo en un momento crítico. Todos nosotros vivimos momentos difíciles en nuestros trabajos. Nos enfrentamos con unos retos no esperados. Y cuando llegan esos momentos, tú necesitas saber cómo reaccionar y tú necesitas saber cómo responder. Y en ese momento no vas a estar al alcance de un teléfono y empezar a llamar gente que tú sabes que no son tantísimas, que te puedan dar un buen consejo y que te puedan ayudar a salir de esa situación. Pero Dios está contigo. Hay veces que tú estás metido en un asunto familiar, en un problema familiar y están en una dinámica. Y en medio de esa dinámica, tú ves que las cosas se están complicando. Y tú ves que las cosas no están saliendo bien. Inclusive, tú mismo te estás dando cuenta que te estás descontrolando. Y esos momentos son los momentos donde nosotros tenemos que reconocer que la voz de Dios es tan poderosa, la palabra de Dios es tan poderosa, que Él puede hacer la diferencia. Y en esos momentos, uno agarrar una esquina, esconderse en una esquina, meterse en un baño: Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, muéstrame qué debo hacer. Señor, por favor, dime cómo salgo de este asunto. ¿Qué hago, Señor? Y en esos momentos, una palabra de Dios va a venir como relámpago, que va a salir, que va a nacer. Tú lo vas a sentir que nace como que sale de tus propias entrañas, y de momento sale un pensamiento que tú crees que es tuyo, pero lógicamente descubres que no es tuyo. Y ese pensamiento que sale de dentro de ti, tú sabes que es. Tú vas a darte cuenta que eso es Dios hablándote. Mira, yo recuerdo momentos dados de yo estar así en momentos de un conflicto en mi casa. Y sabiendo que yo tengo una habilidad para complicar las cosas, porque yo sin Dios soy un desastre. Yo con Dios soy una chulería, soy una bendición, pero sin Dios. Y me encierro en el baño de momento y le digo: Señor, estoy molesto, necesito que me digas qué tengo que hacer. Señor, ayúdame. Y de momento siento así eso que me nace, ese pensamiento que me nace así por dentro: esta casa necesita un mejor líder. Esta casa necesita un hombre que sepa ser un mejor líder. Y la razón por la cual estás molesto es porque, a falta de líder, tu esposa asume la iniciativa y eso te molesta.
Ese es el precio de casarte con una mujer inteligente. Pero mire, hermano, es algo que yo digo, tú sabes, no es así que tiemblan las paredes del baño, ni siento así como que, tú sabes, ángeles cantando, nada de eso, nada de eso. Es que yo estoy quejándome y de momento, y de ahí, hermano, salgo con el rabito entre las patas así. Y empiezo a manejar las cosas como la sabiduría de Dios la exige. Para ser exitoso como esposo, para ser exitoso como esposa, para ser exitoso como padres, para ser exitoso como hijos de Dios en la comunidad, dentro de la familia extendida, el trabajo, en la iglesia. Nosotros necesitamos constantemente estar sensible a la voz de Dios. Y el éxito de Abraham es que fue sensible a la voz de Dios. Un hombre rico, un hombre que lo tenía todo, un hombre que estaba ya establecido, un hombre próspero, un hombre que él no tenía necesidad de salir de ese lugar de confort tan extraordinario. Pero él oraba a Dios. Y Dios le habla a todos los que oran. Y Dios le habló y le dijo a Abraham, quiero que dejes todo esto, déjalo todo. Sal de tu parentela, despégate de tu familia, despégate de tus padres, despégate de toda tu parentela, tus tíos, de toda esa gente. Coge a tu esposa y arranca, que yo te voy a llevar a un lugar y te voy a bendecir. Y él tener, por responder a la voz de Dios, él tener que salir y tomar decisiones sencillamente siguiendo las instrucciones que él sabía que eran voz de Dios, no era voz de él, porque si fuera de él no hacía sentido hacer lo que estaba haciendo. Pero dice la Escritura que por cuanto él escuchó la voz de Dios y lo obedeció, Dios lo prosperó, lo bendijo y lo convirtió en aquella persona cuya simiente sería bendita a través de todas las generaciones, todas las edades, todas las naciones de la tierra. En él. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 y verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan, ¿qué? Gracias. Siempre andan, ¿qué? Vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. ¿Quiénes son los que conocen los caminos de Dios? Los que escuchan su voz. Los que no escuchan, los que no han desarrollado los que no han desarrollado el discernimiento para descubrir la voz de Dios en su interior, vagan, andan vagando. Y dice la Escritura que los que andan vagando nunca reposarán, nunca tendrán reposo espiritual. Por lo tanto, dice el Señor en el verso 11, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí no está hablando de los que se van al mundo. Aquí está hablando de los que dejan de escuchar la voz de Dios para seguir sus propias voluntades. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok, ya tenemos otro elemento de discipulado. Si hay algo que va a lograr el pecado en la vida nuestra, es incapacitarnos para escuchar la voz de Dios. El pecado bloquea en nosotros la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso es
que cuando nosotros cometemos una falta, cometemos un error y pecamos, nosotros necesitamos, o sea, es que no es ni siquiera si la persona merece que nosotros nos humillemos. Es que por amor de mí mismo, yo necesito humillarme y necesito perdonar. Y yo necesito buscar perdón. ¿Por qué? Porque si no lo hago, esa voz de Dios en mi interior se va a apagar. Y yo entiendo que yo dependo de la voz de Dios para seguir siendo exitoso en mi vida. Entre tanto, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin en nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? En otras palabras, él está diciendo, los que una vez me oyeron, y me oyeron porque salieron de Egipto, cuando llegaron al desierto, dejaron de escucharme. Quiere decir que hay creyentes que su vida comenzó a prosperar y su vida comenzó a crecer porque ellos desarrollaron esa capacidad de ser sensible a la voz de Dios. Pero a la medida que fueron madurando, a la medida que fueron creciendo, ya sea por el pecado de la presunción propia, y ese pecado se define como el pecado de independizarme de Dios y empezar a hacer las cosas según mi propia sabiduría. Y ya sea por pecado de presunción propia o ya sea por cualquier otro pecado, dejaron de escuchar voz de Dios. No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Verso 17 dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo le doy gracias a Dios, amado, que cuando yo me convertí a Cristo, las circunstancias que me rodearon en aquel momento me empujaron a desarrollar esa habilidad espiritual de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque mi familia comenzó a perseguirme y a atacarme. Mi familia me impidió poderme congregar. Me humillaron, me atacaron, me hicieron la vida bien difícil. ¿Cuál fue la única manera como pude sobrevivir aquello? Orando y buscando instrucciones de Dios. Cuando mi lógica me decía, vete de tu casa, ya no aguantes más tanto rechazo, no aguantes más tanta persecución. ¿Por qué tienes que aguantar? ¿Por qué tienes que aguantar esto? Y después, como yo les contaba recientemente, y encima de eso yo tenía el apoyo de gente que me decían, muchacho Rey, vete de tu casa, no aguantes más eso. Y en el momento en que yo me iba a ir de mi casa, la voz de Dios en mi interior, Rey, detente, no quiero que te vayas de tu casa. Te escogí para que sufrieras por amor de ellos. Te escogí para que padecieras por amor de ellos. Yo te voy a sostener, no te vayas. Entonces tú sabes que es Dios porque tú te quieres ir. Pero eso que sale así de tus entrañas, te escogí para que sufrieras por tu familia. Hoy le debo a Dios el haber ganado a mi familia para Cristo. Hoy le debo a Dios que mi mamá esté ahí sentada adorando a Dios, sirviendo al Señor en el ministerio y doblando rodillas por nuestro ministerio.
Y van a haber momentos bien difíciles, van a haber momentos duros. Y hay demasiado de muchos cristianos tomando decisiones a lo loco, porque no escuchan voz de Dios. Y por eso andan tropezando, y por eso es que andan como gallinas sin cabeza, dando tumbo. Los del campo saben, cuando le pican la cabeza a una gallina y la sueltan. En la catacumba donde yo comencé en Cristo, se me hizo una falsa acusación. Se me involucró en un chisme donde yo no había participado, donde ni aporté ningún mal para complicar la situación, y me enredaron y me acusaron. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Hay algunos que se preguntan. ¿Por qué Dios permite que las injusticias nos ataquen? Y gente que se supone que sean gente de Dios se equivoquen y nos hagan daño. Eso solamente Dios lo sabe. Pero cuando le pasa a un justo, no tengas duda que Dios tiene propósito con eso. Y si Dios tiene propósito, más nos vale que nosotros estemos buscando la sintonía con la voz de Dios. Porque en medio de esa crisis, Dios te va a dar instrucciones. Y es probable que tú busques un consejo y la persona que te aconseje mal. ¿Qué tú haces ahí? Sal corriendo, sacúdete los pies y maldícelo. Esa gente no son dignos de ti. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Suena lógico. Pero cuando yo pasé por eso, yo estaba tan indignado, yo me sentí tan mal juzgado, tan mal interpretado, me sentí tan defraudado que yo decidí irme de la congregación como a cualquiera se le hubiese ocurrido y desechar a mis pastores porque ellos fueron los que me acusaron injustamente. Pero en medio de la reunión donde me estaban acusando, era una sensación emocional que yo no puedo ni explicarlo. Yo sentía así como aquel lugar así bien grande, y yo así bien chiquitito, y me sentía como metido dentro de una burbuja de cristal, así como, pero Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo es posible que a mí me esté pasando esto? ¿Qué he hecho yo? O sea, o mejor dicho, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Pero la voz de Dios, así, cállate, no digas nada, no te defiendas, deja las cosas así, espera que yo te voy a defender, yo voy a dar testimonio de ti, espera, no aceptes tu culpabilidad, pero tampoco ataques a nadie, cállate. Está bien, Señor, pero en lo que tú me defiendes y das testimonio de mí, yo me voy temporalmente y regreso. Me voy a refrescar y regreso. Tú no vas para ningún lado. Sufre el tiempo necesario. Mi hermano, llegar al culto y ver a todo el mundo mirándote así estrujado, porque me convertí en la escoria, porque tú sabes que los chismes se ríen así. Y de momento todos los que eran mi pana y me saludaban y eran bien nice conmigo, como que la peste llegó. Mira, hermano, sentirse despreciado por todo el mundo es bien difícil. Y saber que es injusto es más difícil todavía, porque si uno peca y tiene que pasar por la vergüenza, bueno, pues amén. Pero sin haber pecado, tener que pasar por eso está terrible, hermano. Y yo decía, Señor, no me castigues por algo que no he hecho. Déjame irme. No vas para ningún sitio. Gracias, Señor. Hasta que, y esta historia yo se la conté hace un tiempo atrás, hasta que de momento llega un desconocido a la iglesia y empieza a hablar en lengua, y cuando en medio del culto interrumpió el culto y todo, tú te puedes imaginar, un desconocido.
Y de momento empieza a profetizar, pero había una unción tan grande sobre él que todo el mundo cayó al piso. Y se me acerca. Y yo no sé quién es él. Él no sabe quién yo soy. Y mucho menos sabe lo que pasó. Y de momento el Espíritu Santo comienza a hablar diciendo: este es mi hijo. A él lo acusaron de algo que él no es responsable. Le digo a los pastores de esta casa, él es fiel. Y y siguió por ahí y comenzó a profetizar de aquellas cosas que yo iba a vivir en mi futuro, que son las cosas que yo estoy viviendo hoy. Y dijo: por cuanto me oíste mi voz, por cuanto obedeciste y te quedaste tal como te dije, ahora yo te prospero y te honro, y todo lo que he dicho de ti se va a cumplir. El oír voz de Dios no es para gente especial, porque todos los que han invocado su nombre están destinados a escuchar voz de Dios. Dios está hablándote, y Dios, aun cuando no nos hemos percatado que nos está hablando, Él va a seguir hablando. Lo difícil de esto es que el día final, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, Él nos pasará la grabación de todo lo que nos habló, de todo lo que nos habló, y cómo lo ignoramos. Solo para, no para humillarnos, sino para mostrar la grandeza de sus misericordias. Para que cuando le adoremos en el reino sepamos que nosotros no estamos allí porque lo merecíamos. Nosotros estamos allí por su gran misericordia, por su gracia salvadora espectacular. Yo no hubiese vivido las experiencias que me han llevado a descansar de esos momentos tan difíciles, de esas crisis que me hubiesen tumbado, hermano, me hubiesen tumbado. Pero el haberme detenido, aunque fuese por 2 segundos, por 2 o 3 segundos, para decirle a Dios así, esas oraciones flash: Señor, sácame de esto. ¿Cómo voy a salir de esto? Yo le aseguro que todo el que le hace preguntas a Dios, usted pronto va a escuchar respuestas de Dios. Cuando terminaba mis estudios de bachillerato y me encaminaba a continuar mis estudios, porque mi sueño, como ustedes saben, mi sueño es el doctorado, y quería ser médico, y yo no veía otra cosa que no fuera eso. Y yo estaba automático, sin pensarlo, automático a continuar con mi carrera universitaria para lograr mi sueño, mi objetivo. Pero un día orando, me da con preguntarle a Dios: Señor, esta es tu voluntad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no hay duda. Y de momento el Espíritu Santo, así: no quiero que continúe. Te vas a ir a buscar trabajo y te vas a casar pronto. Señor, no puede ser. No me hagas esto, Señor. Lo de casarme me gusta, pero lo otro no. Hermano, con mucho dolor en mi corazón tuve que obedecer. Renunciar a lo que quería, pero tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque he entendido que no hay vida más próspera. Y está de más tener que aclarar cuál es mi definición de prosperidad. Pero no hay vida más bendecida, más favorecida. No hay vida de más satisfacciones. No hay vida de mayor placer que aquella vida que Dios diseñó para ti. No la que tú quieres, sino la que Dios diseñó para ti. No hay mejor vida.
Momentos en que yo tengo que tomar decisiones y yo no sé necesariamente qué hacer. Y de momento, en medio de esa situación, Señor, por favor, dirígeme. Voy a tomar la decisión, por favor, dirígeme. Y de momento, sentir la voz de Dios en mi interior. Haz esto. En ocasiones, hasta dando consejería. Porque yo no tengo un grado de doctorado en psicología. Yo no tengo ni siquiera cursos de consejería. Todo el mundo a nivel internacional me consideran un consejero consagrado de familia. Y si fueran a mi currículum vitae me votaban. Porque no tengo ni un cursito de consejería. No tengo ni siquiera una clase básica de psicología en la universidad. Todas mis clases fueron ciencia Pero cuando la gente empezó a acercarse para preguntarme, para buscar consejo, mientras hablaba en mi mente, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Y de momento, cuando le daba la palabra, el consejo, salía una sabiduría y yo decía, y la persona, wow, Rey. Y yo dentro de mí, si supiera que lo acabo de recibir. Pero eso mismo te va a pasar con tus hijos. En un momento dado tú no vas a saber qué decir, cómo hacer. Pero Señor, y mientras tu hijo estás hablando con él y estás en esa dinámica, Señor, por favor, dame la palabra. Señor, dame la palabra, por favor, dime algo para compartirlo con mi hijo. Y de momento, ¡puf!, le vas a traer la palabra y esa palabra, ¡pum!, le va a dejar una marca en su corazón impresionante. Hablar con tu marido es bien difícil porque tú sabes lo cabezón que es. ¿Y sabes qué? Hay maridos que no escuchan la voz de sus esposas. Es casi como un pecado heredado de Adán. Pero si la mujer no habla en su propia sabiduría, ni habla en su propia autoridad, sino que mientras está discutiendo con su marido, está pensando, Señor, por favor, dame la palabra. Señor, dame la palabra. Porque Él no me escucha a mí, pero a ti te escucha. Y de momento, ¡puf!, y tú vienes, ¡pum!, y le compartes la palabra, que el mismo Espíritu le va a dar testimonio a su corazón de que no eres tú la que estás hablando, es Dios a través de ti. Y ahí, ¡pum!, se resolvió una crisis. Y la forma de resolver esa crisis fue tan maravillosa que de ahí en adelante tu vida matrimonial se va a fortalecer, tu vida paternofilial se va a fortalecer, tu vida en el trabajo se va a fortalecer, porque te van a separar como una persona sabia, distinguida. Tú tienes ideas que a nadie se les ocurre. Yo estuve en reuniones gerenciales, y tú sabes que en las reuniones de gerenciales todo el mundo quiere sobresalir, porque el más que habla es el más notorio, y siempre se está con esta idea de que el más outspoken, el más extrovertido, es la persona que tiene posibilidades de alcanzar el próximo escaño gerencial. Y todo el mundo queriendo hablar, y yo, Señor, yo no sé, Señor, qué proponer, yo no sé qué, pero Señor, muéstrame, Señor, muéstrame qué yo debo decir en esta reunión. Y de momento, como no hablé, de momento digo, ¿puedo decir algo? Estábamos esperando que dijeras algo. ¡Pam! ¡A rayo! Recuerdo en un momento dado que fue la famosa noche que los catacumberos que tienen más de 30 años en el evangelio, en las catacumbas, conocen de la noche del lío de los pastores. Fue una noche trágica, donde los pastores que estaban para ese tiempo, que era para el final de los 80, para el final de los 70,
más o menos para el 78, por ahí. Una noche llegaron los pastores, había una división terrible. Esa noche el ministerio cristiano de las catacumbas se dividía, esa noche. Se conoce como la noche del lío de los pastores. Pregúntale a un catacumbero viejo. Todos los que entrábamos por la puerta decían: ¿de qué bando tú eres? Y yo recuerdo que cuando entré me dijeron: ¿de qué bando tú eres? Y dice: ¿pero de qué tú me estás hablando? Hoy tienes que decidir de qué bando eres, porque hoy esto se resuelve. Y cuando nos sentamos en aquella reunión, hermano, aquello fue un tirijala y un tirijala y un tirijala y un tirijala. Y yo en mi mente: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Dime qué hacemos, qué hacemos. Y de momento, ya prácticamente todo estaba decidido, la reunión se estaba terminando, cuando en una yo levanto la mano. Y recuerdo que cuando levanto la mano me ignoran, pero había una pastora, profeta, que cuando vio que levanté la mano, ella levantó la voz así bien y se puso de pie. Oigan, esperen. Ray levantó la mano. Él no hablaba en toda la noche. Y yo recuerdo que lo único que hice fue: así dice la palabra de Dios. Esto y esto. Hermano, ha caído un balde de agua fría. Y todo el mundo fue una sensación así como de vergüenza. La reunión se terminó, pero por causa de esa palabra, el ministerio de las catacumbas no se dividió. Nosotros vamos a estar viviendo, a la medida que el día del Señor se acerca, nosotros vamos a estar viviendo de crisis en crisis, de prueba en prueba, de situaciones durísimas en todos los contextos de nuestra vida. Y los éxitos ocurrirán en medio de la crisis. Las cosas extravagantes que Dios va a hacer, las va a hacer en medio de todos esos conflictos y dificultades. Pero para que eso se dé y podamos ver la mano de Dios, la misma mano que defendió a Abraham, es la mano que te va a defender a ti. La mano que prosperó a Abraham es la mano que te va a prosperar a ti. La mano que respaldó a Abraham es la misma mano que te va a respaldar a ti en medio de todas esas pruebas. Pero necesitas desarrollar la costumbre, la disciplina de conectarte con Dios en ese mismo momento, ahí mismo, en medio de la situación. Conectarte con Dios y preguntar: Señor, dime qué hago. Señor, dime qué hago. Dime, dame la palabra, Señor, dirígeme, muéstrame. Por favor, muéstrame. La palabra de Dios va a levantarse dentro de tu corazón, y en ese momento, ya sea para controlar a los que están descontrolados, o ya sea para controlarte a ti. Porque probablemente la razón de esa crisis eres tú. Y tú crees que no, porque tienes tantas buenas razones. Pero en un momento dado, probablemente Dios te diga: que aquí el problema eres tú. Porque más importante que para mí, más importante que la razón, es la relación. Para mí vale más la relación que tener la razón. Así es que renuncia a la razón y resuelve el lío que has provocado por causa de tus malas actitudes. Y ya sea que los demás sean los pecadores o seamos nosotros, todos necesitamos desarrollar la disciplina de escuchar la voz de Dios. Repito, ¿cuántas veces vas a poder ir a la oficina de los pastores a recibir consejería? Los más privilegiados, 2 o 3 veces al año, los más privilegiados, si es que hay privilegiados. Pero nosotros no podemos depender de eso. Nosotros tenemos que caminar, aprender a caminar, escuchando la voz de Dios. Y los que no preguntan, no reciben respuesta. Ahorita les compartí
que cuando llegó el momento de ProTemplo, yo le dije al Señor, Señor, dime qué ofrendo. Dime qué ofrendo. Y te lo pregunto a ti porque pues tú sabes que yo no tengo una cuenta de ahorro así con mucho dinero ni nada. O sea, dime lo que... Pero yo te lo pregunto a ti porque lo que sea que tú me pidas, tú me lo vas a proveer. Y sentí en aquel momento, da $2,000. Y yo no los tenía. Y pues yo le dije, sí, está bien, Señor, te lo voy a dar. Y le dije a mi esposa, mire, Dios puso en mi corazón que le diera $2,000. Y ella, como ella es la que administra, ella hizo, bueno, pues Dios no lo dará. Y le testifico que yo esperaba que para al final de diciembre ya haber podido reunir esos $2,000 para entregarlo pro templo. Pero Dios es tan maravilloso que cuando decidí obedecer e hicimos la primera aportación sacrificial, algo empezó a ocurrir, que empezaron a llegar y a llegar fondos de ofrenda y de otras entradas, de venta de libros, lo que fuera. El asunto es que mi esposa me dijo, mira, pues ya tenemos los otros 1,000 para darlos, y se dieron. Cuando firmamos aquí, cuando firmamos la opción, yo le dije al Señor, ahora necesitamos el pronto, y el pronto es alto. Yo quiero empezar yo. Y le dije al Señor, Señor, muéstrame cuánto yo debo dar. Y se lo dije así, con esa sencillez como se lo dije la primera vez. Y fue tan fuerte así por dentro, 5,000. Y yo dije, Señor, se te pasó la mano. Eso es mucho dinero. Y ¿sabes lo que sentí? Pero fue así, hermano. Cuando yo le dije, Señor, eso es mucho dinero. De verdad, Señor, se te pasó la mano. Y de momento siento, está bien, no hay problema. Dame 1,000 por cada pastor asociado que tienes alrededor tuyo. Y cuando me empiezo a contar, Jacobo, Efraín, Margarita, Rey Francisco, Blanco, 5,000. Ay, Señor, qué gracioso. Y recuerdo que le dije a mi esposa, pensando que se iba a estremecer, le dije, mi amor, oré y sentí en mi corazón que Dios me habló que tenía que darle 5,000. Y yo le dije, ¿y sabes qué? Le dije al Señor que era mucho, y le hice la misma historia. Y ella me dijo, no hay ningún problema. El que nos dio los 2,000 anteriores nos va a dar los 5,000 esta vez. No hay ningún problema. Y eso fue hace 2 semanas, ¿verdad? Y en el momento en que lo decidimos, mi esposa dio $1,000. Anoche la llamé y le dije, mi amor, mañana es el ProTemplo, dime qué hacemos. Y él me dijo, y ella me dijo, Dios nos está bendiciendo, haz el otro cheque de $1,000 más. ¿Qué quiere decir esto? Que aún para el manejo de nuestra vida financiera, nosotros debemos tener sensibilidad para que Dios nos dirija. Y Dios nos va a dirigir a hacer cosas que no hacen sentido, porque lo que yo les estoy diciendo no hace sentido en un tiempo como este. En un tiempo donde todo el que tenga par de pesos tienes que guardarlo ahí porque, ¿me entiendes? Pero cuando nosotros tenemos la sensibilidad de caminar en lo sobrenatural, anhelando escuchar voz de Dios para actuar en todas las áreas de nuestra vida, Dios se glorifica en una forma extraordinaria. Es fácil hablar de estas cosas. Lo que no es tan fácil es obedecerlas. Pero Dios está empeñado con esta iglesia y Él está resuelto
a hacer de esta iglesia una iglesia todavía más poderosa, una iglesia relevante, una iglesia que tenga algo que aportar no solo a este país, sino a las naciones. Dios está aceleradamente ampliando muchas cosas, extendiéndonos muchas cosas y poniendo muchos recursos en nuestras manos. Pero cualquiera de nosotros que es atacado por espíritus de incredulidad, por esos espíritus que nos asustan, que nos provocan miedo, que nos crean como estos peros, el Señor te dice: hoy decide creerme y decide seguir la voz de mi espíritu. No temas. Como Pastor Rey Francisco predicaba recientemente, poderoso mensaje, hijo, poderoso, me encantó. No temas obedecer la voz de Dios. No temas decir lo que Dios te mandó a decir. Hoy mi vida fue bendecida en una manera extraordinaria. José se levantó temblando porque Dios le estaba mostrando una palabra para mí. Son pocas las personas que se atreven a acercarse a traerme a mí una palabra, y él no tiene idea cómo me bendijo, cómo he sido fortalecido. En tiempos como este, yo necesito a Dios, porque sé que estamos pasando por un tiempo tan y tan delicado, maravilloso, hermoso, poderoso, pero súper delicado. Y ese peso se siente. Pero quiero darte las gracias, José, por tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y compartirme voz de Dios a mi vida. Me has bendecido. Hoy tú fuiste mi pastor.